Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos, qué gusto de poder estar aquí en este lugar, estar reunidos. Les damos la bienvenida a los que se conectan a través de las redes sociales y tienen la oportunidad también de reunirse con nosotros, aunque no de una forma aquí presencial, pero ustedes pueden hacerlo en sus casas y gracias a la tecnología que nos permite poderlo hacer. Bendecimos a Dios por todo lo que nos proporciona. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Nuestro sermón lleva por título Amor y Odio. Sí, amor y odio. Dijo el rey Salomón, uno de los hombres más, el más sabio que había existido en su época y que ha existido, dijo él que hay tiempo para todo. Escribe en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo, y él habla de que hay un tiempo para amar y un tiempo para aborrecer. Fíjense que en los matrimonios es muy común ver esto, y yo creo que él lo observó en muchas personas. Es muy común ver que cuando uno se casa enamorado. Y de repente, ¿por qué se terminan las relaciones o se termina divorciando las personas? Porque terminan a veces odiándose, aborreciéndose, ya no se toleran. Entonces, ¿creen ustedes que esto tenga que ser así? El amor y odio tiene que estar en proporción para que nuestra vida funcione. Al igual con los hermanos en la fe o con las personas, tenemos que estar en proporción, en balanza, amando una parte y odiando una parte para que se equilibre. ¿Creen ustedes que eso sea verdad o sea mentira? Bueno, podemos descubrirlo gracias a Dios por su palabra, que tenemos la Biblia y que podemos nosotros indagar acerca de estos temas. Y vamos a comenzar entonces leyendo la primera carta de Juan en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Padre del cielo, te damos gracias en este día que tú has preparado para que estemos aquí. Te pedimos que nos ayudes abriendo nuestro entendimiento, preparando nuestro corazón, para que de alguna manera esta palabra pueda cumplir ese propósito en nuestra vida, ese propósito que tú quieres, Señor. Ayúdanos para que sea de edificación este mensaje, que todos podamos salir bien nutridos, que sea un buen alimento, que seas tú, mi Dios, poniendo las palabras correctas en mi boca para la edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver en este texto que hemos leído que el apóstol Juan se presenta de alguna manera con un mandamiento. Dice: no os escribo un mandamiento nuevo. No habla de un mandamiento nuevo, sino de un mandamiento antiguo. Él no trae una nueva revelación, una nueva doctrina. El apóstol Juan no nos está presentando aquí algo que nos va a revolucionar o algo aquí que él únicamente lo conoce.
como si él fuera un iluminado o tuviese una nueva revelación. Simple y sencillamente dice, les vengo a hablar del mandamiento antiguo. No es algo nuevo, ya lo conocen. Se ha enseñado de generación en generación. Nuestros padres, Abraham, Jacob, Isaac, ellos lo enseñaron. Moisés lo escribió. Y nosotros podemos verlo en Deuteronomio capítulo 6. Ahí está el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, en el verso 5, ahí está el mandamiento del que Juan nos está hablando. Este mandamiento del amor. Y también podemos ver en Levítico 19, en el verso 18, que ahí nos habla de amar al prójimo. Entonces, este mandamiento del que está hablando Juan es el mandamiento del amor, de amar a Dios y amar al prójimo. Así que no es nada nuevo, no es relevante, porque desde la antigüedad se había enseñado. Ellos lo conocían. Alguna vez a Jesús, por tentarle un escriba, estos hombres que eran estudiosos de la ley, por tentarle a Jesús le dijo, maestro, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Y Jesús citó Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 5. Dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ahí está el mandamiento del que Juan el día de hoy nos va a hablar, el mandamiento del amor, de amar a Dios y al prójimo. Lo que Juan aprendió, lo que Juan vio del maestro, es lo que él nos va a transmitir. Es lo que en él se impregnó, porque él vivió con él 3 años y estuvo con él y lo vio y aprendió de él. Entonces es lo que él está transmitiendo a los hermanos. Y vamos a ver en primer lugar el concepto equivocado del amor. Porque este mandamiento es fácil de entender. Amar a Dios y amar al prójimo es muy sencillo, o sea, se entiende, ¿no? Pero dependiendo en el concepto de amor que tú tengas. Porque cuando, como les decía, una pareja se casa, cuando yo me casé con mi esposa, pues yo tenía un concepto de amor y ella tenía otro concepto de amor. Entonces llegamos y ¿qué sucedió? Un choque fue lo que sucedió, porque no estamos en la misma sintonía. No estamos bailando, es como si estuviéramos bailando, pero no estuviéramos escuchando la misma melodía. Yo estoy escuchando un tipo de música y ella otro tipo de música, pues ella se mueve a otro ritmo y yo me muevo a otro ritmo. Y entonces es ahí donde no compaginamos, porque no estamos en la misma sintonía. Y es necesario que entendamos el concepto del amor para ponernos en la misma sintonía del Espíritu Santo y poder seguir de la misma manera. Entonces vamos a ver qué es el amor según Dios. ¿Por qué digo según Dios? Porque pues muchos han definido el amor. Hay muchas personas que han definido el amor según su razonamiento. Pero nosotros no vamos a utilizar nuestro razonamiento. Vamos a usar la Biblia. ¿Qué dice Dios con respecto a lo que es el amor? Y lo podemos ver. Porque el amor, o Dios más bien, es el iniciador del amor. Dios dice, 1 de Juan 4:8, que Dios es amor. Entonces Dios tiene toda la autoridad de decirnos los parámetros del amor. En Él se encuentra la autoridad y por eso vamos a acudir a las Escrituras. En primer lugar, me gustaría que me acompañaran a 1 de Corintios capítulo 13, donde vamos a leer el versículo 4, del 4 al 6, donde vamos a ver las características del amor. Aquí no se está definiendo el amor, aquí son las características del amor. ¿Ok? 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 6. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esas son sus características del amor. Ahora vamos a definir el amor. ¿Qué es el amor?
Porque algunas personas lo han definido como un sentimiento, lo han definido como una emoción, alguien dice que es una pasión, otras personas dicen que es vivir intensamente, otros dicen que el amor es alegría, algunos lo manifiestan como un impulso maravilloso. Alguien dijo que son maripositas en el estómago. O sea, hay muchas definiciones. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, tendría su definición de qué es el amor. Pero nos interesa lo que dice Dios, qué es el amor. La definición más exacta del amor la podemos encontrar en Efesios capítulo 5, del verso 25 al 29. Ahí nosotros podemos encontrar la definición del amor. Y por favor acompáñenme ahí en sus Biblias. Vamos a leerlo para entender y tener esta definición clara y poderlo llevar a cabo. Porque si no entendemos las cosas, ¿cómo las vamos a practicar? Un mandamiento que no lo entendemos, pues difícilmente lo vamos a llevar a la práctica. Y así está la iglesia hoy en día. Por eso muchos mandamientos no se llevan a cabo, porque no se entienden en su totalidad, con claridad. Entonces vamos a definirlo. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 29, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó. Aquí vemos una acción. Cristo llevó a cabo una acción, se entregó por la iglesia, ¿no? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, ¿qué dice? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí encontramos la definición del amor. Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó por la iglesia. ¿Y qué hace? La sustenta y la cuida. Eso es lo que Cristo hace por la iglesia. Esa es la manifestación más grande de amor que Cristo nos mostró fue esa. Entregar su vida por todos nosotros en esa cruz. Ahí está la prueba de amor. Entregó su vida y ¿qué sigue haciendo por nosotros? Nos sustenta y nos cuida. Entonces ahí está lo que tenemos que, o podemos definirlo. Es una acción, el amor entonces es una acción. Podemos decir que el que ama toma una decisión de cuidar, de sustentar, de proteger. Ese es el amor. Y lo podemos ver nosotros claramente, por ejemplo, en una madre, en un padre con sus hijos. ¿Qué hacen los padres por sus hijos? Cuando son pequeñitos y no saben todavía ni caminar, a veces ni saben comer, bueno, los cuidan, los están protegiendo, que no les vayan a hacer nada. Están amándolos de alguna manera. Pues así nuestro Padre Dios nos ama y nos ha amado y nos ha manifestado su amor a través de Cristo. Luego fíjense que si leemos nosotros el versículo 8 de la primera carta que estamos estudiando, del capítulo 2, el versículo 8, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero. Aquí pareciera una aparente contradicción, ¿no? Porque nos habla de un mandamiento antiguo y luego nos habla de un mandamiento nuevo. Por fin, Juan, ¿nos vas a hablar de un mandamiento antiguo o nos vas a hablar de un mandamiento nuevo? Cómo Dios es experto a veces en meternos en situaciones difíciles, ¿eh? Pero nosotros sabemos, o los que estudiamos un poco la Biblia, hemos aprendido que cuando un texto
está un poquito oscuro, que no lo entendemos, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a otros textos que arrojen más luz con respecto a este tema. Entonces vamos a buscar otro texto que nos ayude a entender esto del nuevo mandamiento. Por favor, ahí en sus Biblias, acompáñeme usted a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso 35, donde nosotros podemos ver algo o ver luz acerca de este tema, de este mandamiento nuevo. Ya vimos que el mandamiento antiguo es el amor, amar a Dios, amar al prójimo, pero ¿qué es esto del mandamiento nuevo entonces? ¿O qué contradicción tenemos aquí? ¿O Juan se equivocó? ¿O qué pasó? Vamos a leer Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 30. ¿Y qué les dije? ¿34? Vamos a leer el 34 y el 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dijo Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero si ese mandamiento de amarnos unos a otros ya estaba en Levítico, ya se había pronunciado. ¿Pero qué es lo nuevo? Lo nuevo es como yo os he amado. Eso es lo nuevo. Porque Cristo no había venido y no había mostrado su amor y no teníamos esa manifestación de amor. No sabíamos cómo debíamos amar. Y ahora entonces el mandamiento nuevo es como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Fíjense entonces aquí ya pudimos darnos cuenta que a lo que se refiere Juan es a las palabras de Jesús, cuando Jesús dice un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, dijo Jesús, como yo os he amado. Y ahí podemos ver en esa obra que hizo Jesús la manera de cómo nos amó. Porque es fácil decir, sí, yo amo, sí, yo hago esto, sí, pero demostrarlo, ahí es lo complicado, ¿no? Ahí es donde a veces no logramos llevar a cabo nuestra encomienda. Así que la manera en que Cristo nos amó, ¿cómo nos amó Cristo? ¿De qué manera? Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no es que Cristo nos vio a nosotros y dijo, son bien buenas personas. Voy a morir por ellos porque son bien buenas personas. Son bien portaditos, no rompen un plato. No. Dios nos vio a nosotros y nos vio perdidos. Porque vivíamos en el pecado, nos revolcábamos en él y todavía nos deleitábamos en él. Ni siquiera era como de que sintiéramos repugnancia por el pecado, nos gustaba. Como la puerca que se revuelca en el lodo. Así vivíamos la realidad, en el pecado, y nos gustaba y nos complacíamos. Cuando Dios nos vio así, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, para que tengamos vida eterna. Ese fue el motivo. Y dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, no lo busque, se lo voy a leer. Dice, en esto consiste el amor, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya vimos la otra semana que era la propiciación, ¿no? Entonces, mandó Dios a su Hijo a morir por nosotros, a pagar nuestros pecados. Esa es la manera en que Él nos amó. Así que Dios, o más bien Jesús, no se quedó en palabras, no se quedó únicamente como nosotros que a veces decimos, te amo mucho. Pero no lo llevamos a cabo ese amor, porque como les digo, a veces tenemos conceptos equivocados de amar. Y decimos, sí, te amo, pero pues ahí, palabras nada más.
Palabras, palabras y palabras y más palabras, promesas. Vemos los matrimonios cómo a veces se tienen fricciones, llegan hasta los golpes a veces. Y luego va el hombre y le dice, ay, perdóname, mi amorcito, ya no lo vuelvo a hacer. Y la convence y la mujer regresa otra vez. Pero pasan 15 a 20 días y lo mismo, su dosis de odio. Eso no debe de ser así. ¿Y por qué lo soportan las personas? Porque entendemos que el amor todo lo soporta y todo lo sufre y todo lo puede. Pero si no hay arrepentimiento, pues no puede haber perdón, porque Dios mismo exige arrepentimiento para perdonarnos. Y entonces eso sucede, ¿no? Cristo nos mostró un hecho en la cruz y esa es la prueba más grande de amor que tenemos. Si nosotros miramos la cruz, podemos darnos cuenta de todo el amor que está ahí. La cruz es una carta de amor. La Biblia misma es una carta de amor, en la que el Padre nos muestra su amor y quiere atraernos a Él. De alguna manera nos quiere llamar nuestra atención para que vengamos al conocimiento de su palabra, al conocimiento de Él, su carácter, y que lo amemos. Pero ¿saben qué? Las personas no queremos, rechazamos ese amor, no lo entendemos. A pesar de haber o entender muchas veces lo que Dios hizo, no queremos acercarnos a Dios. Nos olvidamos de Él. Nos hemos olvidado. Dice en Apocalipsis a la iglesia, dice cuando le escribe Juan, dice que tiene contra esa iglesia que ha dejado a su primer amor. O sea, abandonó o abandonamos también a nuestro primer amor. Pero aquí Juan nos recuerda ese mandamiento que es antiguo y que es nuevo a la misma vez y que nos puede mostrar si nosotros estamos en tinieblas o en luz. Nos lo puede mostrar. Si tú dices que vives o tu vida cristiana la vives de alguna manera bien y te sientes que eres un buen cristiano, pero si no amas a tus hermanos, estás negando tu propia fe con tus hechos, con tus propios hechos, estás negando tu fe. Y así lo podemos ver muchas veces, que negamos nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios al traernos a este texto? Es que nosotros amemos, que amemos. El amor lo cambia todo. El amor es el que marca la diferencia en nuestra vida. Ya sabemos y hemos estudiado que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón para que nosotros ahora podamos amar. Dios nos pide que amemos de la misma manera. La pregunta obligada que surge aquí es si nosotros amamos a las personas o no. Porque tenemos que entender esto, claro, si amamos a las personas o no. Ya dijimos que el amor es proteger, proveer, buscar el bien de la otra persona. Entonces, ¿lo hacemos? ¿Buscamos el bienestar de los demás? ¿El dolor de las demás personas es nuestro dolor? ¿O somos indiferentes? ¿Somos una iglesia indolente? No nos dolemos con el que llora, no, pues que llore ahí aparte. Con el que peca y cae, pues él pecó, ¿yo qué? No te acercas a él y le arrimas el hombro para ayudarlo a levantar. No, al contrario, vamos a machacarlo más. Y si alguien tiene una diferencia contigo, lo primero que es atacar. No debe de ser así. Tenemos que aprender a amar. Por eso la intención de que nosotros estemos aquí domingo a domingo aprendiendo acerca de estas cosas. Porque muchas veces vivimos centrados en nosotros mismos. Tenemos que reconocer, yo tengo que reconocerlo.
Tengo que reconocerlo, que muchas veces vivo centrado en mí. Solamente pienso en mí y no pienso en los demás. Entonces, si nosotros vemos esta actitud y meditamos en estas preguntas, ¿qué clase de cristianos somos? Porque tiene que mostrarse el fruto del amor. El amor es un fruto. Están enumerados en Gálatas, ¿no? Pablo lo enumera en Gálatas los frutos del Espíritu, ¿no? Los frutos que se producen en nosotros. Y entre ellos está la paz y el amor. El amor es un fruto que tiene que estar en nosotros. Fíjense que dice cuando Juan el Bautista empezó a preparar el camino del Señor, dijo Juan el Bautista que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles y que todo árbol que no daba fruto iba a ser cortado y echado al fuego. Ahora imagínate que tú y yo somos un árbol. Imagínate que nosotros somos un árbol y el Señor viene a buscar fruto hoy en ti y no lo encuentra. Y dice el Señor, hace 3 años que vengo a buscar fruto en ti y no lo encuentro. Y entonces Dios le dice al que cuida la viña, le dice, corta este árbol, porque no da fruto. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Mejor córtalo y échalo al fuego. Pero Jesús es nuestro intermediario y Él le dice al Padre, espérame, no lo cortes. Déjame tratar con Él otro año más. Déjame abonarlo, déjame instruirlo, déjame seguir haciendo el trabajo con Él. A ver si este año que viene ya da fruto. ¿Cómo estamos nosotros en relación con el fruto del amor? Ya no hablemos de otros frutos, con el amor. Y entonces, si nosotros no estamos dando fruto, ya sabemos la consecuencia. Hacha y va para abajo y al fuego. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Dice Romanos 3, del 8 al 10, escribe Pablo, dice, no debáis nada a nadie, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, del 8 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. En el amor se resume toda la ley. En el amor se resumen todos los mandamientos. Porque si tú amas a tu prójimo no le vas a hacer daño. Fíjense que hay muchas personas, por ejemplo, que son cristianas o dicen ser cristianas y, por ejemplo, tienen el oficio de mecánicos, ¿no? Y son mecánicos y les llevan el auto a reparar y ¿saben qué hacen? Le sacan la gasolina al tanque, le quitan piezas, le dicen a los dueños, no, le cambié esta pieza y no le cambiaron nada. Le cambié el aceite y le echaron el mismo otro viejo que tenían ahí. Así son, así lo hacen. Entonces, si nosotros somos cristianos, no debemos hacer eso, ¿verdad? Porque estás dañando a tu prójimo, lo estás aborreciendo. Ahora, por ejemplo, un abogado que agarra un caso y únicamente dice, no, pues yo voy a sacarle dinero a esta persona. Y entonces le miente a la persona y le dice, sí, todo va bien, tu caso va bien, lo vamos a sacar, y cuando no es verdad, y no está haciendo nada, y no ha metido ni siquiera los papeles que tiene que hacer, y está mintiendo, está sacando dinero de una manera fácil, está abusando de una persona que tiene un problema. Un albañil
Un albañil que agarra un trabajo y de repente dice, el patrón no está, y empieza a robarse el material porque el patrón no está. Pero Dios lo está viendo. O sea, si nosotros tenemos un oficio de esos, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, los comerciantes, la palabra de Dios dice peso y balanza justas, ¿no? El comerciante, ¿qué hace? Vas al tianguis y compras 1 kilo de plátano, te dan 800 gramos. Son bien tranzas ahí en el tianguis. Y luego te ponen la oferta, 3 por 20. Pero 3 de 700 gramos te dan 2 kilos 100. Te robaron casi 1 kilo. O sea, es puro engaño. Son cosas hechas por tipos listos para embaucar a otros. Y esto, si nosotros somos cristianos y decimos que somos cristianos y hacemos eso, entonces estamos dando un testimonio equivocado. Un taquero, imagínense un taquero. Da miedo a veces comer en los tacos, ¿eh? ¿Han oído hablar de los tacos de Suaperro? O sea, uno se acerca a comer de buena voluntad y vas, y el taquero por ganar más va y compra carne de perro. Y te hace tu taquito y tú, ¡ay, qué rico! Y luego andas todo malo del estómago, pues, porque andas comiendo cosas en la calle. No coman en la calle, es peligrosísimo. Tantas enfermedades que hay en la calle. Mejor hacerlo en la casa. Y así podemos seguir con los ejemplos. Podemos seguir con los ejemplos. Hay muchos ejemplos de cómo dañamos al prójimo. Y Juan nos está hablando, o sea, porque a veces pueden decir, no, yo sí lo amo. Bueno, pongo estos ejemplos para que entendamos que muchas veces no amamos al prójimo. Ahora, tenemos un hermano y andamos hablando de él o murmurando de él. Tenemos que entender que eso es dañar su imagen. Si estoy murmurando, estoy hablando de él y digo, oh, mira, cayó en pecado, no, ese es un pecador. Y, no, pues mejor voy a él y le digo, hermano, vamos a restaurarte, vamos a ayudarte. O sea, tenemos que hacer eso porque es el mandamiento de Dios. El apóstol Juan nos muestra las dos caras de la moneda. Amar y odiar. Así de sencillo. No hay puntos intermedios, no hay frío, más bien hay frío o hay caliente, no hay tibio. ¿Eres o no eres? ¿Amas o no amas? Esa es la cuestión, esa es la pregunta. ¿Cumplimos el mandamiento o no lo cumplimos? Si el dolor, la necesidad, el bienestar y la salvación de otras personas no son de tu incumbencia, entonces inmediatamente puedes diagnosticarte que tú aborreces a las personas. Si a ti no te gusta involucrarte, si tú tienes un amigo, una amiga, un conocido y nunca le has hablado de la palabra, nunca le has hablado de lo que tú conoces, entonces no lo amas. No lo amas, simple y sencillamente, porque no te interesa su salvación, no te interesa en el lugar al que esa persona va a llegar. Amarlo sería interesarte, a ver, le voy a predicar el evangelio. Bueno, si no quiere, ya es cosa de él o de ella, pero que no sea tu responsabilidad, porque nos es impuesta esa necesidad de predicar el evangelio. Entonces, tenemos que hacerlo con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con lo que hacemos. Y acompáñeme usted a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el verso 15, donde Juan nos dice algo interesante, para que no exista confusión en nosotros, si es que no estamos cumpliendo el mandamiento, que no nos quede duda. Para que no nos quede duda y vayamos a vivir engañados pensando que estamos haciendo lo correcto. Dice primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Un homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Cristo.
Así que entonces será importante y será delicado, ¿no?, atender este mandamiento. Porque si no lo hacemos, pues entonces horrenda cosa nos espera por no cumplir el mandamiento del amor. No amemos, hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, amemos de hechos y en verdad. Y esto tiene que confrontarnos el día de hoy. Que Dios nos ayude a hacer lo correcto. Estas congregaciones donde nosotros nos reunimos, o estos lugares donde nosotros nos reunimos, es precisamente el lugar donde Dios diseñó para que tú y yo viniéramos a aprender, a meditar, a ser confrontados con su palabra, a encontrarnos, para darnos cuenta de las cosas que hacemos mal. Y si nos damos cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Corregir nuestro camino. Ok, no he amado a mi prójimo, no he sido esa persona. Ok, voy a recapitular. Fíjense que aquí podemos ver el amor. Fíjense, el amor da luz, da claridad, alumbra el entendimiento. Pero el odio ciega. El odio turba la razón, oscurece el entendimiento, trastorna, perturba, confunde, atonta, aturde. Eso es lo que hace el odio. Eso es lo que Juan dice, está en tinieblas, está aturdido, está cegado. Y por eso nos dice Juan, el que ama a su hermano permanece en luz, porque el que ama tiene ese entendimiento. Dios nos ha dado entendimiento para comprender su palabra, para comprenderla y llevarla a cabo. No nada más para conocerla y decir, sí, soy Juan Camaney y me la sé de todas. No, es para que usted entienda y ponga en práctica las cosas. O pongamos en práctica, dijo el otro, ¿no? Que lo pongamos en práctica, que lo vivamos. Así que entonces tenemos que amarnos los unos a los otros de la manera que Cristo nos amó. Si Jesús ha alumbrado nuestro entendimiento, ya no somos ignorantes, ahora vemos con claridad las cosas. Y por lo tanto, somos responsables del conocimiento que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué vas a hacer? Ponerlo en práctica, eso es lo que tenemos que hacer. Que no sea únicamente un sermón y palabras huecas y vacías, que sí, aquí entraron y aquí salieron y mañana o al rato sigo igual. Que no se convierta en eso. Yo le pido a Dios que verdaderamente estas palabras puedan impactar nuestra vida, que las podamos guardar en nuestro corazón y que las podamos vivir. Y que Dios nos perdone si no hemos sabido vivir. En la misma casa, en la propia casa, como a veces está uno. Meditemos en esto. Podemos ignorar todo este mensaje y olvidarnos de ello. Podemos hacerlo. Lo cual nos llevaría a ser personas negligentes y aborrecer a todas las personas. Podríamos hacerlo. O podemos ser atentos, guardarlo en el corazón y comenzar a amar a Dios y amar a los hermanos, para que podamos vivir en luz y no en tinieblas, para que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Oremos. Amado Padre, hemos oído tu consejo, ayúdanos a ponerlo por obra, que lo que hemos oído no se quede solamente, Señor, en palabras vacías, que tu Espíritu nos ayude, nos anime a vivir amando, Señor, pues el amor es el motor que hace la diferencia en nuestra vida. El amor es el que nos cambia, el amor
es el que nos transforma, Señor. Ese amor que tú nos diste en ese sacrificio que hiciste en esa cruz que te costó y que hubo un sufrimiento cruel y espantoso que no seríamos capaces nosotros de sufrirlo. Por eso somos conscientes de que te necesitamos, de que necesitamos que sacudas nuestra vida, Señor, para que no ignoremos tu consejo, para que tus mandamientos permanezcan en nosotros y que el amor, Señor, cubra multitud de pecados en nuestra vida. Gracias te damos por tanto amor, no porque fuéramos buenos, no porque tuviéramos algo especial o que hubiera algo en nosotros que tú anhelaras, sino porque éramos lo más vil y lo más despreciable del mundo, y aún así, mi Dios, tuviste a bien llamarnos a participar de estas bendiciones que nos ofreces. Por eso nuestros corazones tienen que vivir agradecidos a ti por tanto amor, y que ese amor nos ayude a vivir también amando a los demás. Ayúdanos a no equivocarnos, ayúdanos a vivir y a permanecer en la luz, y que todas esas tinieblas se quiten de nuestra mente, que sea tu palabra, esa lámpara que alumbra nuestro entendimiento a cada momento, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno que se pudieron conectar. Les mandamos abrazos y saludos. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga en sus casas. A los que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor los bendiga en sus casas. Y a los que estamos aquí, pues vamos a continuar con nuestro servicio. Nos despedimos.